Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el transporte celular y su definición, sus tipos y unos pequeños ejemplos, junto con comunicación activa y comunicación pasiva. Bueno, sigamos. Vamos a definir qué es. Bueno, es una de las maravillosas propiedades de la membrana celular, en donde está relacionada con el transporte. A través de ella, la membrana plasmática son el transporte pasivo y el transporte activo. Continuando, vamos a definir 5 tipos de transporte, que son la difusión simple, difusión facilitada, transporte activo, endocitosis y exocitosis. Bueno, siguiendo, vamos a hablar sobre el transporte pasivo. El transporte pasivo es un mecanismo donde las moléculas pasan a través de la membrana a favor de un gradiente. Ese gradiente de concentración sin gasto de energía. En este se encuentra la difusión simple y la difusión facilitada. Continuando, vamos a hablar sobre los transportes y unos 2 ejemplos de cada una. La difusión simple son las pequeñas moléculas que pasan a través de las moléculas que penetran más rápido. Entre más menor es la molécula, mayor su liposolubilidad. Uno de los ejemplos podríamos tomar un aroma que se difunde por la casa cuando cocinamos nosotros algo. Este aroma se dispersa por toda la casa debido a la difusión de las moléculas de olor en el aire. Esto es similar a cómo las moléculas se difunden a través de la membrana celular en difusión simple. El otro ejemplo que podemos dar es un olor a un perfume que se difunde por toda una habitación. Las moléculas del perfume se mueven desde un área alta, o sea, cuando nosotros estamos cerca del perfume, o hacia un área baja de concentración, cuando es el resto de la habitación. Seguimos hablando de difusión facilitada. Este es el transporte que cumple al favor del gradiente electroquímico, junto con la participación de proteínas transportadoras. Un ejemplo para que entendamos es cuando un ascensor transporta personas entre pisos, el cual el ascensor puede transportar personas a diferentes pisos del edificio de manera rápida y segura. Las proteínas transportadoras en la membrana celular ayudan a transportar moléculas especificadas a través de la membrana, como lo vemos. Otro ejemplo que podemos ver es cuando un transportador de equipaje de un aeropuerto él ayuda a mover las maletas del avión hasta la terminal, de manera similar a como las proteínas transportadoras ayudan a mover moléculas a través de la membrana celular. El siguiente es el transporte activo. Este se produce cuando las proteínas transportan iones o moléculas a través de la membrana, donde proviene la respiración metabólica. Como la consecuencia y el transporte activo está acoplado a la respiración celular. 2 ejemplos que podemos llegar a ver. Uno de ellos es cuando un barco navega en contra de un mar. El barco necesita la energía para navegar contra la corriente del mar. El transporte activo en la célula requiere energía para transportar moléculas en contra de su gradiente de concentración. El siguiente ejemplo que podemos ver es cuando un camión sube colina empinada con una carga pesada. El camión necesita la carga contra la gravedad, necesita la energía para mover la carga contra la gravedad, de manera similar a como el transporte activo requiere energía para mover moléculas en contra de su gradiente de concentración. La endocitosis se da también en masa debido a que las micromoléculas y las partículas supremolares pueden ser introducidas o extraídas de la célula por mecanismos que implican la deformación y la fusión de las membranas. La endocitosis, por un lado, conocida como
pinocitosis y fagocitosis, cuando se incorpora material a la célula, y la exocitosis cuando es eliminada al exterior. Un ejemplo de cada una es que la endocitosis, podemos decir que es un recolector de reciclaje, que lleva materiales reciclables y a un lugar seguro para su procesamiento. La endocitosis es el proceso en el cual la célula agulle y digiere partículas o moléculas. En el caso de la exocitosis, un sistema de mensajería que entrega paquetes a los destinarios de manera rápida y segura. La exocitosis es el proceso por el cual la célula libera moléculas a partículas al exterior. Eh, un tipo de transporte celular en el que podemos hablar es la comunicación activa y la comunicación pasiva. En la comunicación activa podemos explicar que un médico nos explica un diagnóstico como lo vemos en nuestra vida cotidiana. El médico utiliza un lenguaje preciso y, y nos explica un diagnóstico en el tratamiento recomendado, en el cual en la comunicación pasiva, un ejemplo que podemos hacer es cuando un gesto facial puede transmitir emociones y sentimientos en los cuales no necesitan palabras. Bueno, esta es nuestra explicación del transporte celular, en el cual pues ya vimos nuestra definición, nuestros tipos, en la que nos lleva y unos pequeños ejemplos. Entonces, muchas gracias y hasta luego.